Efectos secundarios del tratamiento de cáncer. El cáncer y su tratamiento podrían causar efectos secundarios que no necesariamente se presentarán en todos los pacientes. Efectos emocionales. Es normal sentir tristeza, rabia, temor, cansancio, angustia o retraimiento. ¿Qué hacer? Es importante darse espacio para experimentar esas emociones. Compartir con personas que son significativas, ya que no es recomendable aislarse. Conversar con personas que ofrezcan ánimo y esperanza. Si es necesario, se recomienda consultar al médico sobre la posibilidad y utilidad de apoyo psicológico para el paciente y su familia. Distraer la mente a través de actividades manuales, lectura u otras prácticas de interés. Participar en actividades grupales. Fatiga, sensación de falta de energía, agotamiento o cansancio que no se terminan descansando. Se recomienda estar alerta para evitar caídas, tanto en casa como en la clínica, e informar al equipo de salud. ¿Qué hacer? Evaluar los periodos del día en que se tenga más energía y programar las actividades en relación a ello. Delegar tareas, mantener una rutina para dormir, limitar las visitas o solicitar que avisen antes de visitarlo. Infecciones. Varias de las drogas utilizadas en quimioterapia disminuyen los glóbulos blancos de la sangre, que son los encargados de defender al organismo de infecciones, virus, bacterias y hongos. Se controlará mediante los exámenes, hemograma o recuento globular. Signos de infección. Fiebre axilar sobre 38 grados centígrados por más de 2 controles seguidos cada 1 hora. Escalofríos, transpiración inusual, especialmente en la noche. Diarrea, ardor al orinar, tos intensa o garganta irritada. ¿Cómo prevenir? El lavado de manos es la medida más importante para prevenir infecciones, especialmente antes de comer y después de ir al baño. Evitar las multitudes y personas con cualquier tipo de infección. No cortar las cutículas ni usar uñas postizas. Usar rasuradora eléctrica en vez de hojas de afeitar. No rascarse ni apretar espinillas. Usar una crema humectante o aceite para suavizar o mejorar la piel seca. Mantener las mascotas con baño sanitario y vacunados. Evitar caminar descalzo. Consultar al médico antes de vacunarse. Anemia. Es la disminución de la producción de glóbulos rojos, encargados de transportar el oxígeno a todo el cuerpo, lo que puede producir cansancio, fatiga y taquicardia. ¿Qué hacer? Al cambiar de posición, hacerlo lentamente para evitar mareos y caídas. Sentarse al borde de la cama antes de levantarse. Consumir una dieta balanceada con alimentos altos en fierro, alcachofas, acelga, espinacas, entre otros. Limitar actividades y no autoexigirse. Pedir ayuda cuando se necesite. Sangramiento o hematomas. Pueden producirse por disminución de la capacidad del cuerpo para producir plaquetas y alteraciones en la coagulación. ¿Qué hacer? Consultar con el médico antes de tomar cualquier medicamento. Evitar deportes u otras actividades donde se pudiera accidentar. Cuidar el uso de cuchillos o herramientas afiladas. Usar guantes si se trabaja en el jardín cerca de plantas con espinas. Mantener la zona lesionada limpia y cubierta al sufrir una herida. Alopecia. Es la pérdida anormal del cabello. Puede ser en todo el cuerpo. Cabeza, pestañas, cejas, pubis, pecho y axila. No todas las quimioterapias lo producen y en la mayoría de los casos es temporal. Se presenta de 10 a 21 días después de la quimioterapia o radioterapia local. ¿Qué hacer? No usar champú, solo jabón neutro. Usar pañuelos, turbantes o sombreros para que la cabeza se mantenga protegida. Para lubricar los ojos ante la caída de las pestañas, utilizar lágrimas artificiales y protegerlos con lentes de sol. Cuidar la piel del sol. Usar sombreros de ala ancha y ropa que cubra los brazos y piernas. No exponerse en forma directa y usar bloqueador solar. Mucositis. Es una inflamación que podría causar úlceras y heridas dolorosas en el interior de la boca y garganta, dificultando comer, hablar y o tragar. ¿Cómo prevenir? Realizar una evaluación dental al iniciar el tratamiento. Lavarse los dientes después de cada comida con cepillo suave. Realizar colutorios, enjuagues, mezclando una taza de agua hervida fría y 1/3 de cucharadita de bicarbonato. Mantener la solución en la boca por 15 segundos, luego eliminarla. Tomar agua a sorbos o pedazos de hielo. Evitar el alcohol,
tabaco, frutas y jugos ácidos o salados, alimentos muy duros, fritos o aliñados. No consumir comidas muy frías o muy calientes y bebidas gaseosas. Usar bombilla para líquidos tibios o fríos, evitando que el alimento pase por las zonas dañadas. Mantener los labios hidratados. Náuseas o vómitos. Se debe consultar al médico si se presentan vómitos por más de 24 horas una vez terminado el tratamiento. ¿Qué hacer? Comer fraccionado en pequeñas cantidades. Tomar helados de agua o hielo. Evitar olores fuertes o de perfumes, productos de aseo, desodorantes ambientales, entre otros. Tomar medicamentos preventivos de náuseas según indicación médica. Diarrea o constipación. Pueden producirse por efectos de algunas quimioterapias sobre el sistema digestivo. ¿Cómo prevenir? Mantener una alimentación equilibrada. Observar y monitorear la frecuencia de las deposiciones para evitar y manejar tanto la diarrea como el estreñimiento. Consultar al médico para aliviar los síntomas. Neuropatía sensitiva periférica. Algunos tratamientos pueden afectar las terminaciones nerviosas, produciendo hormigueos, calambres, cambios en la sensibilidad al calor o frío, adormecimiento, sensación de ardor en las manos o pies. ¿Qué hacer? Caminar con cuidado, usando barandas para subir y bajar escaleras. Levantarse lentamente para evitar mareos. Usar zapatos blandos y antideslizantes. Usar calcetines de algodón suave que no aprieten los pies. Tomar con cuidado objetos cortopunzantes y elementos fríos o calientes. Recuerde, la fatiga puede intensificarse generando mayor riesgo de caída. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.